Si eres amante de los cómics, videojuegos, películas o anime, este es tu lugar. Te invitamos todos los viernes a partir de las 8 de la noche a formar parte de La Ñoñada, un programa de ñoños para ñoños. Te esperamos este y todos los viernes a partir de las 8 de la noche en La Ñoñada. Recuerda, búscanos en las diferentes plataformas, Geeks Latam en YouTube, Abueleando en Facebook o por el canal de Metaversus en algunas cableras, Twitch o inclusive en el Facebook. Nos vemos pronto en La Ñoñada. Bienvenidos jóvenes aún, les saluda el abuelo Richie en este su programa Cinema Histórico, programa hermano de los abuelos que se transmite por Geeks Latam para todos ustedes. Hoy estamos en la segunda entrega de nuestro programa y vamos a continuar hablando de Gladiador, pero esta vez vamos a hablar de Gladiador 2, la película que se estrenó en el 2024, también del mismo director de la que se estrenó en el año 2000, Ridley Scott, y que está cargadísima de errores. Si la primera tuvo errores, esta segunda entrega está muchísimo más cargada que la anterior. Les recuerdo por favor seguirnos en todas nuestras redes para poder continuar con este proyecto y con la demás programación que tiene el canal de Geeks Latam. Asimismo, por favor déjennos sus likes y comentarios que siempre son bienvenidos. Sin más demora, vamos con este segundo episodio de Cinema Histórico con Gladiador 2. Vamos a iniciar ahora sí con nuestro programa. La no tan galardonada Gladiador 2 del año 2024 del director Ridley Scott es una obra de la cinematografía que también tuvo personajes bastante interesantes y tuvo un reparto bastante bueno. Repite de la primera película del año 2000 la actriz Connie Nielsen, pero también se hace acompañar de actores como Denzel Washington, como Pedro Pascal, Paul Mescal y una serie de actores adicionales que conforman el reparto de Gladiador 2. La película nos relata como personaje principal a Lucius, el hijo de la actriz Connie Nielsen en la película, de Lucila, la hermana de Cómodo, pero en realidad lo que toma es como base a Lucio Vero, nieto de Marco Aurelio. Si ya empezamos a hablar de la parte histórica, esto no pudo ser de la forma en que la película lo cuenta. ¿Por qué? Porque Lucio Vero, nieto de Marco Aurelio, el hijo de Lucila, la hija de Marco Aurelio y la hermana de Cómodo, murió muy joven. Entonces no pudo nunca haber llegado a ser el personaje que se nos presenta, que fue un personaje que también, siguiendo los pasos de Máximo Décimo Meridio, se convierte en esclavo y llega como gladiador a luchar en el Coliseo. Ahí ya tenemos el primer error histórico con el personaje principal. Hay algo importante y es algo que quiero decir y recordar, que no es un error histórico, pero sí es algo que nos lleva a un error histórico. Y es que el director Ridley Scott quiso en el año 2000, cuando se estrenó Gladiador 1, presentar una pelea con un rinoceronte. Esto no pudo hacerlo en esa entrega porque no existían los efectos especiales suficientes para poder llevarlo a cabo como él lo quería. Pero ya para el 2024 lo logró. Ya lo veremos un poquito más adelante. Hablemos eso sí de los errores históricos y empecemos ya en materia como tal. Hay una línea temporal súper confusa en la película. La película nos presenta a dos emperadores que son gemelos y que son parte, digamos, de la historia de Roma real, que eran hermanos, que son Geta y Caracalla.
Estos dos emperadores estuvieron en conjunto al mismo tiempo gobernando Roma, lo cual sí es cierto. Hay que tener claro que Roma a lo largo de su historia, a lo largo de sus etapas, tuvo varias personas gobernando al mismo momento. Si nos vamos, por ejemplo, a la época de la República de Roma, podemos buscar y podemos encontrar los triunviratos en la República, donde habían 3 personas que eran las encargadas de gobernar. En la época del Imperio también sucedió, en la época del Principado también sucedió. Entonces esto era algo común, digamos que ahí no hay un error. Lo que sí es un error es donde lo sitúan en el tiempo, porque en teoría la película transcurre en el año 200 después de Cristo. Pero ¿qué sucede? En este año sí estaban ya gobernando Geta y Caracalla, pero ellos no son los sucesores de Cómodo. Los sucesores de Cómodo, incluso antes de llegar a Geta y Caracalla, hay 3 emperadores más. Hay 2 emperadores que duran muy poco tiempo, que no llegan a los 100 días en su imperio, y después está el papá de Geta y Caracalla, que es Septimio Severo, que es el que empieza la dinastía o la línea de los Severos. Con la muerte de este, incluso antes de su muerte, ya Geta y Caracalla empiezan a gobernar juntos hasta que Caracalla mata a Geta. Y esto es importante porque si nos vamos a la historia real, a la historia que sí debemos revisar, el asesinato de Geta es interesante por parte de su hermano. Este lo manda a matar en un encuentro familiar. El hermano Geta muere en los brazos de su madre, que se llamaba Julia Domna. Y se dice, la historia nos cuenta que muere exclamándole a su madre la frase: madre, madre, que me diste el ser, madre, ayúdame porque me matan. Cuando muere Geta, Caracalla sube solo al poder como emperador y ordenó algo que se denominaba la Damnatio Memoriae, que buscaba borrar todo rastro de su hermano en la historia. Situación que pues obviamente no logró, y por eso tenemos esa historia como tal. Pero esto sucede a partir del 211. Caracalla gobierna solo del 211 hasta el 217 después de Cristo. Pero todo esto en la película parece que pasa en cuestión de días. Entonces ahí tenemos una línea que realmente es como confusa en relación con lo que realmente nos cuenta y sucedió en la historia. Ahora sí, veamos algunos errores que realmente son groseros en cuanto a la historia que se nos presenta en la película. El primero, tal vez el que menos se podría observar a simple vista, son los vestuarios de la época. Se utilizan muchos vestuarios que no son acordes con la época en la que se plantea la película o en la época en que estaban Geta y Caracalla en el poder. Hay vestuarios que son posteriores a esta época, hay vestuarios que son anteriores a la época, por ejemplo, uniformes de soldados que no corresponden con las guerras que se están planteando. Y bueno, pues esto es parte importante de lo que se debió haber cuidado en una película que se ambienta en el Imperio Romano. También los vestuarios que utilizan las mujeres romanas parece más un desfile de moda que realmente el vestuario que utilizaban las mujeres romanas. Pasemos a otro error. Y este error no solo es interesante, sino que además es curioso y muy llamativo. Hablemos del anfiteatro Flavio, del Coliseo romano. Se utilizan animales que realmente nunca estuvieron presentes en Roma. Lo primero que tenemos que hablar es una batalla naval. Lo dijimos en el episodio pasado, en el episodio 1, cuando hablamos de Gladiador. El Coliseo sí tuvo algunas batallas navales, sí se llenó en algún momento de agua, pero no de la manera como lo presenta la película. La película lo presenta de una manera exagerada. Si esa cantidad de agua hubiera entrado en el Coliseo se hubiera derrumbado posiblemente porque sus cimientos no lo hubieran soportado. Aparte de esto, dentro de la batalla que se nos presenta naval dentro del Coliseo, del anfiteatro Flavio, se presenta un combate naval con tiburones. En Roma no se conocieron los tiburones, no tenían, digamos, ese conocimiento de la fauna marina completa. En ese momento no habían tiburones tigres que pudieran llevarse a meter al Coliseo romano. Eso es algo que realmente no pudo haber pasado en la época. Si nos vamos de la batalla naval y vamos a las batallas o a las luchas con los gladiadores, se representan un montón de luchas con animales, con baduinos, con el rinoceronte montado. Eso no pudo haber sucedido.
ese jinete montado en un rinoceronte no pudo haber estado en el Coliseo romano. En Roma sí es cierto que llegaron animales traídos de África, pero los animales que llegaron traídos de África fueron hipopótamos, leopardos y cocodrilos. Y eso sucedió 300 años aproximadamente antes de la película, o de donde se ambienta la película en el momento con el imperio de Geta y Caracalla. Entonces, un rinoceronte domesticado, montado por un gladiador, tampoco es posible que haya sucedido. Mantenemos el mismo error que hablamos en Gladiador 1, que es el gesto de los emperadores con el pulgar arriba y pulgar abajo. Ese es un gesto que, como ya lo hablamos en la entrega anterior, no corresponde a la realidad romana, y eso es algo que hay que decirlo y que vuelve a cometer el error la película. Pero hay un error muy particular, y es un error en el cual me quiero detener un momento. Básicamente es el último que les voy a decir. Esta película, como les digo, está cargada de errores y podemos hablar muchísimo de ella, pero no quiero hacer demasiado extenso el programa, por eso los insto aquí en los comentarios. Si ustedes encuentran algún error adicional, por favor lo escriben para que todos lo conozcamos. En la película hay una escena particular donde se observan algunos romanos o algunos senadores romanos sentados en un café, tomando café y leyendo un periódico. Esto no puede ser más irreal e inexacto, tanto el tema del café como el tema del periódico. Un periódico impreso. Ya el director de esta película nos había dado algún tipo de impresión en papel en Gladiador 1, cuando hablamos de los folletos que entregaba para promocionar las luchas en el Coliseo. Pues en esta ocasión repite todavía de una manera más absurda desde el punto de vista histórico, y es que se ve un romano leyendo un periódico. Esto no, la imprenta no se inventa sino hasta aproximadamente 1200 años después de lo que se ve en Roma. No existía un periódico como tal que se imprimiera o que se publicara en Roma. Si usted quería conocer las noticias romanas, tenía que acudir a los edificios públicos a observar los tablones que se pegaban ahí, donde se daban las noticias, o en el mejor de los casos también las noticias se podían dar a viva voz, que era lo normal en la época, pero nunca en un periódico. Y si hablamos del tema del café, todavía peor. El café no existía en Roma. Los romanos, el imperio romano no tomaba café, no existía un lugar para ir a leer un periódico ni para tomar café. El café llegó a Europa, ya a Europa, no a Roma, hasta el Renacimiento, donde ya no existía el imperio romano como tal. Entonces no pudieron haber nunca tomado café. La bebida que se tomaba en Roma era vino, desde el desayuno hasta la cena. Así que no tenían los romanos esa costumbre, o esa tradición, ese hábito de tomar café leyendo el periódico como si lo podemos entender nosotros. Ese es un gran error de la película. Pero bueno, esos fueron errores resumidos. Ahí los tienen, son errores que para una película como esta, con el presupuesto que tuvo esta película de Gladiador 2, tal vez se pudieron haber resuelto de otra manera y apegarla un poco más a la historia, que es lo que tratamos de desenmascarar en estos programas de cinema histórico. Ojalá que les haya gustado. Y así termina esta segunda entrega de nuestro programa Cinema Histórico. Espero que les haya gustado de verdad. Pudimos revisar y pudimos demostrar que esta película realmente es más ficción que histórica. Lo único que sí podemos tener de historia es que existieron dos emperadores en conjunto en un momento, que son Geta y Caracalla. Después de ahí, la mayor parte de la película es más ficción que algo apegado a la realidad histórica. Recuerden seguirnos, los abuelos, la ñoñada, Geeks Latam. Déjenos sus comentarios, déjenos sus likes. Y les voy a hacer un adelanto. Vamos a abandonar el Imperio Romano. Para la próxima semana vamos a tener un programa que desde ya les advierto, viene cargado de terror y oscuridad. Espérenlo la próxima semana. Me despido de ustedes, como siempre, recordándoles que disfrutemos del cine, pero siempre recordemos que la historia es el conocimiento de los hechos, no de la ficción. Que descansen.